Enero. El 2 de enero el gobierno federal desapareció por decreto el Indesol, institución que entre muchas acciones destinaba fondos a los organismos de la sociedad civil para desarrollar proyectos en favor de la población vulnerable. En Zacatecas aparece una camioneta con cadáveres frente al Palacio de Gobierno. En Tijuana fue asesinada la periodista Lourdes Maldonado, quien había pedido apoyo de seguridad al presidente López Obrador en la mañanera. Revelan vida de lujos de uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Vivía en una mansión tejana propiedad de un proveedor de Pemex. Pemex toma el control de la refinería Deer Park en Texas por casi $600 millones. La reina Isabel II retira títulos al príncipe Andrés por presunto abuso sexual a una menor de edad. En Coahuila, los 38 alcaldes y alcaldesas inician sus administraciones. En Saltillo, Chema Frausto arranca su gobierno bajo el eslogan Saltillo nos une. Robert Lewandowski le gana a Lionel Messi el premio al mejor futbolista del año, otorgado por la FIFA. En Torreón se registraron los primeros casos documentados de la variante Omicron. Muere el cantante Diego Verdaguer. Febrero. El segundo mes del año inicia con la autorización a Pfizer para vacuna contra COVID-19, aplicable a menores de 6 meses de edad. A los 101 años de edad murió el obispo emérito de Saltillo, Francisco Villalobos Padilla. Se agudiza la escasez de medicamentos en Saltillo por fallas del INSABI. El gobernador Miguel Ángel Riquelme firma el Pacto Coahuila 2022 por la productividad. La reina Isabel cumplió 70 años en el trono del Reino Unido y días después dio positivo a COVID-19. Rusia invade a Ucrania en una guerra que se ha extendido todo el año, causando muerte y una sacudida económica mundial. Los cantantes Cristian Nodal y Belinda terminan en medio de una larga polémica su relación amorosa. Los Rams de Los Ángeles se coronaron en el Super Bowl de la NFL. Se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, en donde el mexicano Donovan Carrillo tuvo una destacada participación en patinaje artístico. Murió el reconocido narrador Arturo El Rudo Rivera. Marzo. El 8 de marzo las mujeres tomaron las calles en todo el país exigiendo un alto a la violencia. Detuvieron al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, por presunto desvío de recursos. Asesinaron al presidente municipal de Aguililla, Michoacán, tras participar en reunión con autoridades federales en materia de seguridad. El presidente López Obrador inaugura el controvertido aeropuerto Felipe Ángeles, que según especialistas salió mucho más caro que el proyectado en Texcoco en el gobierno de Peña Nieto, además de ser inoperante. El gobernador Miguel Riquelme y el secretario de Inclusión Social, Manolo Jiménez, presentan la estrategia social Mejora Coahuila. En Saltillo, una mujer intentó matar a sus 3 hijos, haciéndoles beber ácido muriático. El gobernador Miguel Riquelme dejó en claro a la militancia del PRI que su partido no sería cómplice en la consulta de revocación de mandato de AMLO. En Los Lirios inició un voraz incendio forestal que devastó miles de hectáreas de pino. Supuestos aficionados del Atlas y Querétaro sostienen una batalla campal en el Estadio Corregidora que dio vuelta al mundo, dejando un saldo de 26 lesionados. El inmueble quedó vetado. El futbolista mexicano Héctor Herrera deja el Atlético de Madrid y emigra a la MLS. Abril. El primer gran revés en el gobierno del presidente López Obrador se dio con el rechazo en la Cámara de Diputados de su iniciativa de reforma energética, votada en contra por PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. El feminicidio de Devani Escobar conmociona al país y revela la fragilidad institucional de varios estados para atender este tipo de crímenes. En Coahuila fue detenido el asesino de Marifer, una joven regiomontana. AMLO impugna resultados de revocación de mandato tras su fracaso en la movilización a las urnas. Lanza la 4T controvertido un nuevo plan educativo, plagado de ideología de izquierda. Presenta López Obrador plan de reforma para eliminar al INE. El gobernador Miguel Riquelme y empresarios destinan 521 millones de pesos para vialidades en Coahuila, provenientes del ISN. En diálogo con el gobernador de Texas, Greg Abbott, Riquelme Solís afianza fuertes operativos contra traficantes de migrantes y destraba la frontera en términos comerciales. La Conagua inició una serie de traspiés al ordenar la demolición de la presa Palo Blanco en Ramos Arizpe. Javier Díaz, administrador fiscal general, informa que durante el primer trimestre del año, los recortes federales a Coahuila fueron de 890 millones de pesos. Muere el exsecretario de Gobierno, Víctor Zamora. Tiroteo en metro de Nueva York deja al menos 5 heridos. Will Smith agredió en el rostro al presentador Chris Rock en la ceremonia de los Oscar. Muere Dwayne Haskins, mariscal de campo de los Steelers, en accidente. Mayo.
Ante una inflación con niveles no vistos en 20 años, el gobierno federal lanzó un plan contra la carestía, mismo que fracasaría a la postre. Nuevo León sufre los efectos de una prolongada sequía y la falta de obras hídricas. En cambio, en Acuña se registran fuertes lluvias con precipitaciones de hasta 6.5 pulgadas, lo que ocasionó daños materiales. El gobernador Miguel Riquelme aparece como el mandatario mejor aprobado del país, según consulta Mitofsky. En Saltillo, un sujeto mató a su exesposa frente a sus hijos, quienes estaban con él en convivencia familiar. Los incendios forestales llegan al Huachichil, El Tunal, Sierra Hermosa y la Sierra de Zapaninamé. Miguel Riquelme contrata avión especializado en combate de estos fenómenos. A la altura del ejido El Huachichil, tráiler embiste a camioneta y deja 6 muertos. El cantante Julián Álvarez consintió a las madres de Saltillo y Torreón con conciertos organizados por el gobierno del estado. Fallece el exgobernador de Coahuila, Eliseo Mendoza Berrueto. El mundo se estremeció con la masacre de 19 niños en una escuela de Uvalde, Texas, a manos de un joven. Tom Cruise regresa como Maverick a la secuela de la gran película Top Gun, que marcó un hito en el cine durante los años 80. El gobernador Miguel Riquelme encabeza el proceso de vacunación transfronteriza en el que cientos de miles de niños coahuilenses fueron inmunizados contra el COVID-19 con vacunas donadas por Estados Unidos. Junio. Un convoy de al menos 25 camionetas con armas de alto poder pasa frente al ejército mexicano en Guerrero sin ser detenidos. En Cerocahue, Chihuahua, asesinan a 2 curas jesuitas y a un guía de turistas en el templo del pueblo. Ello llevaría a la Iglesia Católica a una serie de señalamientos contra la fallida estrategia de seguridad del gobierno federal. En Tecaxitlán, un enfrentamiento dejó al menos 10 muertos. Matamoros amaneció el 10 de junio con 16 narcobloqueos, incendio de autos y establecimientos. En Michoacán, localizan 14 cadáveres en fosas clandestinas. Asesinan en un restaurante a la cantante Irma Lidia. El responsable fue su esposo. Linchan asesor del PAN en la Sierra de Puebla, tras una confusión en la que señalaban al joven como un presunto robachicos. Con múltiples cuestionamientos por uso de recursos públicos, intervención del gobierno federal e incluso de la delincuencia organizada, Morena gana 4 de 6 gobernaturas, pero fracasa en Durango y Aguascalientes. En Consejo Político Estatal del PRI, el gobernador Miguel Riquelme aseveró que no negociará la gobernatura de la entidad, y Manolo Jiménez que Morena se topará con pared en Coahuila. El alcalde José María Frastrosiller, junto al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, arrancó el primer maratón de obras con una inversión de 150 millones de pesos. Grupo Industrial Saltillo anuncia la venta de Vitromex, icónica empresa de legado de la familia López. Filtran audios del fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, en donde presiona al padre de Emilio Lozoya para desistirse de un amparo. Tras la pandemia, los saltillenses retomaron las calles con la carrera 21K. Julio. El presidente López Obrador inauguró la controvertida refinería Dos Bocas, misma que ha elevado exponencialmente su costo y de la cual se desconoce con certeza hasta qué año operará al 100%. La obra, pese a ser inaugurada, sigue en construcción. Se revela que la Fiscalía General de la República investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por recursos de procedencia ilícita. En Chicago, durante el desfile de independencia de Estados Unidos, un sujeto dispara contra la gente, matando a 6 personas. Boris Johnson dimite como primer ministro de Reino Unido en medio de una crisis política. Muere el expresidente Luis Echeverría a los 100 años de edad. Detienen a Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, y cae helicóptero con militares en el operativo. En Saltillo, vincularon a proceso a una mujer por violar la ley Olimpia al difundir imágenes privadas de su ex esposo. El alcalde Chema Frausto concluyó los festejos por el 445 aniversario de Saltillo con grandes eventos en espacios públicos. Armando Guadiana y Ricardo Mejía rompen relaciones tras una serie de acusaciones rumbo a la nominación del candidato a gobernador de Morena. El gobernador de Nuevo León presumió en un video haber encontrado un tesoro al visitar un río. El descubrimiento resultó estar en territorio coahuilense. Agosto. Consulado de Estados Unidos emite alerta de viaje a Jalisco tras una serie de hechos violentos. Mientras tanto, la ola de balaceras en Baja California provoca una alerta de toque de queda en varios municipios de esta entidad. Muere el último líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, a los 91 años de edad. El youtuber super chileno fue asesinado fuera de su casa en Ixtapaluca. En Sabinas, se inunda la mina El Pinabete, dejando a 10 mineros atrapados. A 4 meses de la tragedia, son nulos los avances para su rescate. En solo 3 días, del 9 al 12 de agosto, 260 personas fueron asesinadas entre narcobloqueos y ataques a comercios y automovilistas en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California. Liberan a Rosario Robles y aprenden al exprocurador Jesús Murillo Caram.
El gobierno federal canceló los recursos que serían destinados a la ampliación de la carretera Saltillo a Zacatecas, mejorando la conectividad entre la capital del estado y la zona industrial de Derramadero. Septiembre. AMLO presenta su cuarto informe de gobierno y sostiene su discurso polarizador. Liz Truss se convierte en la nueva primer ministra de Reino Unido, cargo que desempeñaría solo unos días. Poco después muere la reina Isabel de Inglaterra a los 96 años de edad. El 19 de septiembre se registró un sismo de 7.4 grados, minutos después del macro simulacro que se lleva a cabo en la Ciudad de México, cada año en esa fecha. Por tercera ocasión, se registró un fuerte terremoto en la capital del país un 19 de septiembre. En Musquis, fuertes lluvias ocasionan la muerte de 2 personas y daños a cientos de viviendas. El gobierno federal se desentendió del tema y el gobernador Miguel Riquelme trabajó junto a la alcaldesa Tania Flores en las tareas de reconstrucción. La Cámara de Diputados aprobó la eliminación del horario de verano. En Saltillo, la explosión por acumulación de gas destrozó una vivienda y mató a 3 personas. Un avión aterrizó de emergencia en un paraje cercano al Parque Industrial de Ramos Arizpe, minutos después de haber despegado del aeropuerto Plan de Guadalupe debido a la falla en uno de los motores. Los miembros de la tripulación resultaron ilesos. El equipo de fútbol Lingerie B-Queens logró el bicampeonato en su liga, coronando una temporada dedicada a su compañera Carla Salas. Octubre. La violencia y la sangre volvieron a las canchas del fútbol. En Indonesia, una riña campal registrada durante un partido dejó un saldo de 131 personas muertas y 180 lesionadas. En México se registró una masacre más. En San Miguel Totolapan, Guerrero, un comando armado mató a 18 personas, entre ellas al alcalde y a su padre, exalcalde también de esta localidad. En Sonora, un novio fue asesinado a balazos frente a la iglesia en la que se acababa de celebrar su boda. Tatiana Cloutier deja la Secretaría de Economía y señala que una jauría rodea al presidente López Obrador. El Comité Ejecutivo Nacional del PRI designó como su candidata a la gobernatura del Estado de México a Alejandra del Moral, por lo que en Coahuila deberá seleccionar a un hombre como aspirante al 2023. Tras días de intensa búsqueda en la Sierra de Arteaga, localizan el cuerpo de la senderista neolonesa María del Rocío Aguilar. El alcalde de Guerrero, Mario Cedillo Infante, su familia y colaboradores fueron levantados en Tamaulipas. Gracias a un impresionante operativo coordinado por el gobierno de Coahuila, fue rescatado con vida. En Saltillo, Alejandro Fernández presentó su concierto con gran éxito. Se llevó a cabo el Gran Premio de la Fórmula 1 en la Ciudad de México, en el que Checo Pérez atrapó el cariño de la afición. Tuzos del Pachuca lograron conquistar su 7ª copa tras humillar al Toluca por goliza en la final del torneo de apertura del fútbol mexicano. Los Astros de Houston lograron un campeonato más en la Serie Mundial. Noviembre. En Iztapalapa, una joven murió tras lanzarse de un taxi en movimiento ante un presunto secuestro. En Estados Unidos, los demócratas lograron frenar la marea de los republicanos en las elecciones intermedias, lo que habría dado al expresidente Donald Trump amplias posibilidades de buscar nuevamente la presidencia de ese país. En México, la tasa de interés llegó al 10%, afectando a usuarios de tarjetas de crédito y a quienes solicitan préstamos a tasa variable. Cientos de miles de personas salieron a las calles a exigirle a la 4T, el INE no se toca, en protesta por la iniciativa de López Obrador que desaparecería a ese organismo. Ante el golpe de esta megamarcha a su gobierno, el presidente mexicano convocó a una contramarcha para celebrar sus 4 años de gobierno. El coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, general José Silvestre Ursúa Padilla, murió durante un enfrentamiento con criminales en el municipio de Pinos, a 20 kilómetros de la frontera con San Luis Potosí. Al visitar el Congreso del Estado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reconoció que Coahuila es referente en materia de seguridad. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís presentó su 5º informe de gobierno, en el que destacó los logros en materia de salud, entrega de programas sociales, infraestructura, creación de empleos, nuevas inversiones y sobre todo en seguridad. Una explosión en un local comercial ubicado al sur de Saltillo causó cuantiosos daños materiales. Por fortuna, no hubo muertes. Los líderes del PRI, PAN y PRD en Coahuila sostienen un encuentro público para dar a conocer que buscan ir en alianza por la gobernatura del estado en 2023. El administrador fiscal general Javier Díaz afirmó que durante los 4 años que la administración de Miguel Riquelme ha coincidido con la de Andrés Manuel López Obrador, se le han recortado 18,000 millones de pesos a Coahuila. Arrancó la Copa del Mundo en Qatar 2022, bajo la polémica de la falta de respeto a los derechos humanos de las mujeres y de los trabajadores que murieron en la construcción de los estadios para la justa deportiva. México tuvo su peor papel en un mundial durante décadas, quedando eliminado en la primera ronda, ganó solo un partido, empató 1 y perdió ante Argentina. Murió a los 76 años de edad el gran Pablo Milanés, máximo ícono de la nueva trova cubana.
También murió el primer actor Héctor Bonilla, a los 83 años de edad, en la Ciudad de México. Diciembre. El bloque conformado por PRI, PAN y PRD, más los votos de Movimiento Ciudadano, frenaron la iniciativa del presidente López Obrador para desaparecer al INE. La 4T tuvo que crear un llamado Plan B, caracterizado por propuestas inconstitucionales, mismo que terminará de votarse el próximo año. El reconocido periodista Ciro Gómez Leiva fue atacado a balazos a unos 300 metros de llegar a su casa. Le salvó el blindaje de la camioneta que manejaba. El presidente López Obrador, por un lado, se solidarizó con el comunicador y por el otro, planteó que el hecho pudo haber sido un autoatentado. En una embestida más de la Comisión Federal de Electricidad contra Coahuila, la dependencia que dirige Manuel Bartlett le cortó la luz a la empresa Altos Hornos de México, afectando la producción de acero en las plantas 1 y 2 de Monclova. En un mismo domingo, Ricardo Mejía marchaba junto a unos 3,000 simpatizantes, mientras en el PRI Coahuila unos 400,000 eligieron a sus consejeros políticos y líderes seccionales, lo que constituyó una comparación de fuerzas. Pedro Castillo fue destituido por los legisladores como presidente de Perú por permanente incapacidad moral, tras intentar cerrar el Congreso en un acto calificado de golpe de Estado. En México, el presidente López Obrador ofreció asilo político al presidente destituido, por lo que Perú rompió relaciones diplomáticas con México y expulsó al embajador. Armando Guadiana fue electo como el candidato de Morena a la gobernatura de Coahuila. El alcalde Chema Frausto rindió su primer informe de gobierno, en el que destacó que Saltillo es la capital más segura del país, la generación de empleos, las obras sociales y la calidad de vida de la capital de Coahuila. Muere el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Es el tercer gobernador poblano en morir en los últimos 5 años en esa entidad. El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, acompañado por su esposa Paola Rodríguez, fue recibido por el Papa Francisco, quien envió bendiciones a las familias coahuilenses. En la calificada como la final más emocionante de la historia, Argentina logró la Copa del Mundo tras vencer en penales a Francia, que tuvo una gran actuación de Mbappé. Sin embargo, le tocó a Lionel Messi levantar la copa y ser considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia, sitio que disputa con Pelé y Maradona. Este jueves 29 de diciembre murió a los 82 años de edad el considerado por muchos analistas como la máxima leyenda del fútbol mundial, Pelé. El astro brasileño se había sometido a un tratamiento contra el cáncer de colon desde 2021 y permaneció hospitalizado el último mes. Hola, soy Alondra Pérez, conductora de Noticias Sucesos Coahuila, y les deseamos felices fiestas en compañía de sus seres queridos. Yo soy Mayra Esqueda, directora general de Sucesos Coahuila. En 2023 seguiremos informando con profesionalismo. Síguenos en nuestras plataformas.